El Kamato. En la selva tropical de Junín y Pasco, comunidad nativa de Maranquiari Bajo, donde las plantas eran tan densas que bloqueaban la luz del sol. Vivía un insecto pequeño pero temido por todos, Kamato. Su cuerpo verduzco y negro brillaba como una señal de advertencia, y su olor apestoso podía percibirse desde lejos. Kamato tenía un veneno especial que, al entrar en contacto con la piel, producía un ardor intenso y duradero. Los animales de la selva lo evitaban a toda costa, y los pájaros volaban en círculos para evitar su olor. Un día, un joven aventurero llamado Yoryu, mi abuelo, se adentró en la selva en busca de una planta medicinal rara. Mientras caminaba, sintió un picor intenso en su brazo y vio que Kamato había aterrizado en su piel. Yoryu intentó sacudirlo, pero Kamato se aferró con fuerza. El ardor comenzó a extenderse por el brazo de Yoryu y este empezó a sentirse mareado, pero entonces recordó las palabras de un sabio anciano, su padre, que le había contado desde pequeño: el veneno de Kamato puede ser neutralizado con la miel de las flores de la selva. Yoryu buscó desesperadamente y las flores y finalmente las encontró. Se untó la miel en el brazo y lentamente el ardor comenzó a disminuir. Kamato, satisfecho con haber cumplido su misión, voló lejos. Desde ese día, Yoryu respetó a Kamato y su poder, y siempre llevó consigo un poco de miel de las flores de la selva, por si alguna vez se encontraba con el insecto apestoso nuevamente. Por Deikiben G. Castro Roses.